Abandonaron a mi esposa en una gasolinera y mi venganza fue 10 veces peor. Por la noche, recibí una llamada de un número desconocido. Señor, su esposa está en nuestra gasolinera en este momento. Tiene frío, está agotada y tiene moretones. Se me cayó el alma a los pies. Se suponía que Elena estaba a salvo con mi hija y mi yerno, pero ¿dónde estaban ellos? La habían dejado sola en el desierto y habían huido. Conduje 300 millas para recogerla y ahora pagarán con creces, porque la justicia no perdona la traición a los seres queridos. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. La vibración del teléfono me sacó del sueño a las 2:37 de la mañana. Busqué a tientas en la mesita de noche, tirando mis gafas de lectura, entrecerrando los ojos ante el brillo intenso de la pantalla. Número desconocido, código de área de la región desértica. ¿Sí? Mi voz sonó ronca, desorientada. ¿Señor? ¿Señor Ibarra? Obtuve su número de la señora que está aquí. Mi esposa. Ella dice que se llama Elena Ibarra y usted es su esposo. La voz era joven, nerviosa, masculina. Me senté demasiado rápido. La sangre me retumbaba en los oídos. Sí, soy Ignacio Ibarra. Elena es mi esposa. ¿Qué está pasando? ¿Es esto algún tipo de broma? No, señor. No es una broma. Ella está aquí, en la parada del desierto, a las afueras del pueblo. Ha estado aquí desde ayer por la mañana, sola. Señor, tiene moretones en la cara. No me quiere decir mucho, pero está asustada y tiene frío. Y finalmente me dio su número. Las palabras cayeron como puñetazos. Elena debería estar en el Parque Nacional con nuestra hija Valeria y mi yerno Julián. A salvo, a 300 millas del pueblo donde estaba, y se habían ido hace 3 días. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está Julián? Estaban viajando juntos. La pausa se hizo demasiado larga. Señor, aquí no hay nadie más que ella. Ha estado sola todo el tiempo. Ya me estaba moviendo, tirando la manta. Mis pies golpeando el suelo frío. 41 años de matrimonio. Y conocía los ritmos de Elena como el latido de mi propio corazón. Ella no estaría sola en una gasolinera. No voluntariamente. Voy para allá. Dame la dirección. Me vestí con la ropa de ayer, todavía colgada sobre la silla, con las manos temblando mientras revisaba mi billetera. Licencia, tarjetas de crédito, efectivo, todo automático. Mientras mi mente se adelantaba a través de las posibilidades, cada una peor que la anterior. En la cocina, agarré agua y unas barras de proteína sin pensar. Viejos hábitos de fiscal entrando en acción. Estar preparado, mantenerse funcional. La nota que empecé a escribir. Fui a buscar a Elena. La arrugué y la tiré a la basura. Nadie más vivía aquí. Nadie a quien avisar. Marqué el número de Valeria mientras salía marcha atrás de la entrada. Directo al buzón de voz. No dejé ningún mensaje. Intenté de nuevo. 20 millas por la carretera principal. El mismo resultado. Apreté la mandíbula tan fuerte que me dolieron los dientes. La carretera del desierto se extendía negra e interminable bajo mis faros. Empujé el velocímetro a 85. Luego a 90. Ningún otro auto. Solo yo en la oscuridad y la terrible aritmética desarrollándose en mi cabeza. 3 días desde la gran cena familiar donde Julián había sacado esa carpeta color crema. Solo quiero mostrarles a ambos esta información del seguro de viaje. Asegurarnos de que todos estén protegidos. La forma en que seguía llenando la copa de vino de Elena, como Valeria había insistido. Mamá necesita venir ahora mismo, mientras tenemos tiempo libre del trabajo.
Los detalles que entonces desestimó ahora encajan, como pruebas en un juicio. El patrón emerge, deliberado, calculado. La parada en el desierto apareció de repente. Luces fluorescentes duras rompiendo la oscuridad. Entré al estacionamiento demasiado rápido. Los neumáticos chirrían. Y allí estaba ella. Elena estaba sentada en un banco de metal afuera de la tienda de conveniencia, envuelta en una manta de empleado. Su cabello colgaba en mechones enredados alrededor de su cara. Su ropa, el lindo conjunto de viaje que había usado con tanto orgullo. Estaba arrugada y sucia. Pero fueron los moretones los que me cortaron la respiración. Marcas oscuras en sus brazos. Una sombra morada floreciendo en su pómulo izquierdo. Marcas de agarre. Alguien la había agarrado con fuerza. Ella levantó la vista cuando me acerqué. Y la expresión de su rostro rompió algo en mi pecho. No era un alivio. Era una vergüenza. Me arrodillé frente a ella lentamente, asimilando todo con ojos entrenados. Cada moretón, cada temblor, la forma en que se encogía sobre sí misma, haciéndose más pequeña. Mi vida, ya estoy aquí. Esperé. Su voz salió rota, apenas audible. Pensé que volverían. Pensé que tal vez solo, tal vez se olvidaron. Un joven rondaba cerca, mirando con ansiedad. El empleado que había llamado, pelo oscuro, tal vez 19 años, cambiaba el peso de un pie a otro. Claramente quiero ayudar, pero inseguro de cómo. No hables ahora, le dije a Elena con suavidad. Vamos a llevarte a un lugar cálido y seguro. Resolveremos esto. Finalmente me miró a los ojos, y el dolor allí cortó más profundo que cualquier herida física. Ignacio, me dejaron. Nuestra hija me dejó a propósito. La ayudé a levantarse, soportando su peso mientras se apoyaba en mí. Se sentía más pequeña de lo que recordaba. Disminuida. Agarré su pequeño bolso de viaje al lado del banco, la única posesión que tenía, y la guié hacia mi auto. El joven empleado se acercó, apologético y aliviado. Señor Ibarra, soy Mateo. Soy quien llamó. Lamento que haya tomado tanto tiempo. Pero ella no quería que llamara a nadie al principio. Seguía diciendo que volverían. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí exactamente? Desde ayer por la mañana, alrededor de las 10. Han pasado casi 36 horas, señor. Le di agua. Algunos bocadillos de la tienda. Mi gerente dijo que podía dejarla quedarse en la sala de empleados durante mis turnos. Ella solo seguía mirando la carretera. 36 horas. Un día y medio en el frío del desierto. Golpeada y abandonada. Esperando a una familia que no iba a volver. ¿Alguien más se detuvo? ¿Llamó a alguien más aparte de mí? Intentó llamar a 2 números una y otra vez. Nadie contestó. Finalmente rompió a llorar alrededor de la medianoche y me dio su número. Saqué el efectivo de mi billetera y lo presioné en la mano de Mateo. Probablemente le salvaste la vida. Las noches en el desierto son heladas. Gracias por llamarme. Trató de rechazarlo, pero cerré sus dedos alrededor de los billetes. Tómalo. Hiciste lo correcto cuando mi propia familia no lo hizo. Acomodé a Elena en el asiento del pasajero y caminé hacia el lado del conductor. El fiscal en mí ya estaba trabajando, organizando los hechos en patrones, identificando lo que necesitaba saber y lo que necesitaba hacer. 40 años en la oficina del fiscal me enseñaron a detectar una conspiración. Esto no fue un impulso o un accidente. Alguien había planeado esto. Alguien había lastimado a mi esposa deliberadamente. Y alguien iba a pagar. El motel rosa del desierto estaba a 10 minutos por la carretera. Un edificio bajo con pintura rosa desteñida
y un letrero de vacante parpadeante. Me detuve en la oficina mientras Elena esperaba en el auto, todavía envuelta en esa manta de la gasolinera. El recepcionista nocturno apenas levantó la vista mientras pagaba en efectivo por una habitación. Deslizó una llave por el mostrador, con la eficiencia mecánica de alguien que había dejado de notar a los huéspedes hace años. Habitación 12, planta baja, unidad del final. Ayudé a Elena a entrar, encendiendo luces que revelaron pinturas genéricas de paisajes desérticos y un edredón gastado. Pero estaba limpio, estaba caliente, estaba seguro. Ducha caliente, toallas limpias. Luego duermes y puedes. Ducha caliente. Ella se paró en medio de la habitación, balanceándose ligeramente, luciendo perdida. Luego su rostro se arrugó. Lo siento. Siento mucho que hayas tenido que conducir todo este camino. Debería haberlo sabido. Debería haberlo visto venir. La atrapé antes de que la disculpa pudiera escalar más. ¡Para! Nada de esto es tu culpa, mi amor. Ni una sola parte. Hablaremos cuando estés lista. No antes. La ducha corrió durante 20 minutos. La escuché llorar a través de la puerta, pero no me entrometí. Algunas cosas tienes que sacarlas a solas. Mientras ella estaba allí, salí y llamé a la recepción del motel, preguntando por la entrega de comida. El recepcionista me dio un número de una cafetería que hacía entregas de desayuno. Para cuando Elena salió con la bata delgada del motel, con el cabello húmedo y peinado, habían llegado huevos revueltos y tostadas. Puse todo en la pequeña mesa junto a la ventana y le serví café de la taza de espuma. ¿A dónde vamos? Su voz era más firme ahora, pero aún frágil. A un motel en el pueblo. Necesitas descansar antes de conducir a casa. No quiero ser una carga. Eres mi esposa, Elena. Nunca eres una carga. Solo descansa ahora. Picó los huevos, logrando comer unos bocados. Observé sus manos temblar alrededor del tenedor. Los moretones en sus brazos se veían más oscuros a la luz de la lámpara. Alguien la había agarrado con la fuerza suficiente para dejar marcas perfectas de dedos. Después de comer lo que pudo, se acurrucó en la cama. Pensé que podría dormir, pero en cambio miró fijamente la nada, parpadeando demasiado rápido. Fue el segundo día. Las palabras salieron tranquilas, casi reacias. Habíamos conducido hasta el parque. Tomamos algunas fotos. Julián estaba encantador, contando historias, haciéndome reír. Pensé que tal vez me había equivocado con él. Tal vez realmente le importaba. Acerqué una silla a la cama, pero no interrumpí. Dejé que lo contara a su manera. ¿Así es como se obtiene la verdad? ¿Qué cambió? El desayuno. Sacó unos papeles. Dijo que eran cosas estándar para el viaje. Contactos de emergencia, seguros. Pero miré más de cerca. No era seguro de viaje. Era un poder notarial. Directivas de atención médica. Acuerdos de gestión de activos. Mi sangre heló. Mantuve mi voz nivelada. ¿Qué decían exactamente los papeles? El lenguaje decía, en caso de incapacidad mental o física, y transferencia de gestión de propiedad. Y había referencias a nuestra casa, nuestras cuentas, todo. Dije que no firmaría nada sin que tú lo revisaras. La cara de Julián. Simplemente se cerró, como si se le hubiera caído una máscara. Valeria dijo, «Mamá, ¿no confías en nosotros? Solo estamos tratando de ayudar». Pero no se sentía como ayuda. Mis manos se apretaron en los brazos de la silla. Coerción. Fraude. Abuso de ancianos. Los cargos se alinearon en mi cabeza automáticamente. Y entonces, la voz de Elena se quebró. 2 horas después, paramos en esa gasolinera.
Dijeron que necesitaban usar el baño y comprar bocadillos para el camino. Fui al baño. Cuando salí, su auto ya no estaba. Me quedé allí, pensando que debía estar confundida. Tal vez dieron la vuelta por detrás, pero su auto simplemente se había ido. Y mi teléfono mostraba llamadas perdidas de ambos desde una hora antes. Llamadas que nunca recibí. Habían llamado cuando estaba en el auto con ellos, para crear un registro. La sofisticación de ello me aturdió por un momento, creando evidencia falsa de intento de contacto, haciendo parecer que ella había sido negligente, confundida, pérdida, estableciendo una narrativa de deterioro mental. ¿Cuánto tiempo esperaste? Horas. Los llamé una y otra vez. Nada. Ese muchacho, Mateo, finalmente salió alrededor de la hora del almuerzo. Preguntó si estaba bien. Dije que mi familia volvería. Lo creía. Esperé todo el día, toda la noche, todo el día siguiente. Seguía pensando que había un error, una explicación. Pero no la hubo. ¿La hubo? Me puse de pie. El fiscal está tomando el control completamente ahora. Mi voz salió como hielo. No, no la hubo. Esto fue deliberado. Tratan de coaccionar. Cuando te negaste, tomaron represalias. Vístete. Nos vamos a casa. No deberíamos llamar a Valeria. No deberíamos. No, no los llamamos. No les advertimos. Nos vamos a casa. Y yo manejo esto a mi manera. Mientras Elena se vestía en el baño, saqué el pequeño cuaderno que siempre llevaba. Otro hábito de fiscal. Documentar todo. Anoté fechas, horas, cada detalle que me había contado sobre los papeles que Julián le había mostrado. La línea de tiempo del abandono, las llamadas telefónicas falsas. Evidencia. Más tarde. Mientras empacaba nuestras pocas cosas y revisaba la habitación. Saqué mi teléfono una vez más. El nombre de Valeria estaba allí en mis contactos. Mi pulgar se cierne sobre él. Luego guardé el teléfono. Aún no. Primero llevar a Elena a casa. Luego reunir más evidencia. Entonces y solo entonces hacer contacto. Pero cuando lo hiciera, sería bajo mis términos. Me deslicé en el asiento del conductor y arranqué el motor. El sol de la mañana se elevaba sobre el desierto, quemando las sombras de la noche. El viaje de 4 horas a casa se extendía por delante, y con cada milla. Estaba construyendo un caso. Entramos en nuestra entrada justo antes del mediodía. La casa se veía exactamente como la había dejado horas antes, pero todo se sentía diferente ahora. Ayudé a Elena a entrar. Sus movimientos son lentos y cuidadosos, como alguien recuperándose de una cirugía. «Descansa», le dije, guiándola hacia nuestro dormitorio. «Voy a llamar a la doctora Santos». La doctora Lucía Santos había sido nuestra médica de familia durante 15 años. Llegó en una hora con maletín médico en mano, su expresión preocupada. La llevé al dormitorio donde Elena estaba sentada en el borde del colchón, todavía usando la ropa del motel. «Necesito que documenten todo», dije en voz baja mientras Lucía dejaba su maletín. «Cada lesión, cada marca. Informe médico completo». Los ojos de Lucía se encontraron con los míos. 20 años tratando pacientes le habían enseñado a leer entre líneas. «Entiendo». Fue amable con Elena pidiendo permiso antes de cada examen. Pero su documentación fue clínica, precisa. Midió cada moretón con una regla médica, notando dimensiones y color. Los fotografió con una cámara profesional. Estudió el patrón de las marcas de agarre en los brazos superiores de Elena. «¿Puedes decirme cómo sucedió esto?», preguntó Lucía, con su bolígrafo listo sobre su libreta.
La voz de Elena salió apenas audible. Alguien me agarró, fuerte, durante una discusión. ¿Quién te agarró? La pausa se extendió. Luego. El esposo de mi hija. Observé desde la puerta cómo Lucía lo escribía. Cada palabra, cada detalle. Cuando terminó, me miró de nuevo y vi el reconocimiento allí. Había documentado casos de violencia doméstica antes. Sabía lo que estaba construyendo. El informe será exhaustivo, dijo. Después de que Lucía se fue, fui a mi oficina y cerré la puerta. Durante 40 años, esta habitación había sido mi santuario. Estanterías de piso a techo. Mi viejo escritorio de fiscal. Reconocimientos enmarcados en las paredes. Ahora, se convirtió en una sala de guerra. Despejé todo de la superficie del escritorio. Luego comencé a colocar documentos en orden cuidadoso. Estados de cuenta bancarios a la izquierda. Los registros de tarjetas de crédito que había impreso. Antes de ir a buscar a Elena. En el centro. Coloqué las fotos que había tomado de los papeles fraudulentos del poder notarial. Mientras Elena se duchaba en el motel. Los había guardado en su bolso. Incapaz de tirarlos. Estudié esos papeles ahora con ojo de fiscal. El lenguaje era sofisticado. Terminología profesional. Formato adecuado. Pero la sustancia era pura depredación. Cláusulas sobre una incapacidad mental o física. Sin base médica. Amplios poderes sobre cuentas financieras. Disposiciones de transferencia de activos enterradas en párrafos densos. Quien redactó esto sabía exactamente lo que estaba haciendo, creando algo que parecía lo suficientemente legítimo para engañar a una persona mayor, pero que sería inmediatamente marcado como fraudulento por cualquier abogado. Habían contado con que Elena no tendría tiempo de obtener una revisión legal, contando con su confianza. Fotografié cada página. Hice copias. Resalté las secciones más problemáticas en amarillo. Luego inicié sesión en nuestras cuentas bancarias. El patrón surgió en minutos. Pequeñas transferencias a la cuenta conjunta de Julián y Valeria. Siempre justo por debajo de $2.000. Una cada pocas semanas. 6 meses de robo sistemático. Creé una hoja de cálculo. Fecha. Cantidad. Descripción. Resaltados rojos para transacciones no autorizadas. El total hizo temblar mis manos. $15.000. Esa noche sonó mi teléfono. El número de Valeria. Activé la aplicación de grabación antes de contestar. La ley de consentimiento de una parte del Estado significaba que podía grabar legalmente cualquier conversación en la que participara. Luego puse el teléfono en el altavoz. «Papá. Oh, gracias a Dios que contestaste». Su voz era artificialmente aguda. ¿Teatral? No dije nada, solo escuché. Ha pasado algo terrible. Mamá desapareció de nuestro hotel. Hemos estado buscando por todas partes. Llamamos a la policía. Nosotros... Para. La palabra salió como un cuchillo. Silencio en el otro extremo. ¿Qué? Papá, estoy tratando de decirte... Tu madre está en casa. Conmigo. Conduje 300 millas en medio de la noche para recogerla de una gasolinera en medio de la nada. ¿Dónde la dejaste? 36 horas antes. El silencio se extendió tanto que pensé que se había colgado. Entonces entró una voz diferente. Julián. Suave. Practicada. ¿Ignacio? Ha habido un malentendido masivo. Pensamos que Elena estaba en el baño del hotel y cuando no pudimos encontrarla asumimos que había ido a dar un paseo. Buscamos por todas partes. Estábamos frenéticos. Nosotros... Estás mintiendo. Ambos lo sabemos. Discutiremos esto cara a cara. Pronto.
Estén listos. Colgué. Inmediatamente transferí el archivo de audio a mi computadora. Lo etiqueté con fecha y hora. Guardé 3 copias de seguridad. Durante los siguientes 2 días, trabajé metódicamente. Fotografié los moretones de Elena desde múltiples ángulos con una regla para escala. Recopilé registros financieros. Construí una línea de tiempo de cada interacción con Julián y Valeria durante los últimos 6 meses. Pequeñas cosas que había descartado en ese momento, ahora formaban un patrón. Las preguntas inusuales sobre nuestros activos. El interés de Julián en nuestra planificación patrimonial. La repentina atención de Valeria después de años de contacto mínimo. Al tercer día, llamé a Roberto Flores. Habíamos trabajado juntos hace 20 años, cuando ambos estábamos en la oficina del fiscal. Roberto se había especializado en casos de abuso de ancianos antes de pasar a la práctica privada. Expuse los hechos sin emoción. Abandono. Intento de fraude. Transferencias financieras no autorizadas. ¿Has estado documentando?, preguntó Roberto. Todo. Informes médicos, fotografías, registros financieros, llamadas telefónicas grabadas. Ven a mi oficina mañana. Trae todo. No le dije a Elena sobre la cita. Estaba descansando, recuperándose. No necesitaba saber todavía hasta dónde estaba preparado para llevar esto. Esa noche, Julián volvió a llamar. Su voz era más dura ahora. El encanto suave abandonado. Necesitamos hablar sobre esta situación racionalmente. Claramente hay algunos malentendidos que deben aclararse. No hay malentendidos. Intentaste coaccionar a mi esposa para que firmara documentos fraudulentos. Cuando se negó, la abandonaste en el desierto. Esos son hechos. Esa es tu interpretación. Nuestra interpretación es muy diferente. Entonces, ¿puedes explicar tu interpretación a la policía o a mí en persona con Valeria presente? Una pausa. Cálculo en su voz cuando volvió a hablar. Bien. ¿Cuándo y dónde? Te avisaré. Pronto. Colgué y miré la evidencia esparcida sobre mi escritorio. La historia se contaba sola en documentos, fotografías y conversaciones grabadas. Hermética. Irrefutable. Ahora solo necesitaba decidir cómo usarla. La oficina de Roberto Flores ocupaba el tercer piso de un edificio remodelado en el centro. Llegué a las 9 de la mañana siguiente con 2 carpetas llenas de documentación. Había envejecido desde la última vez que lo vi. Más canas en su cabello. Líneas más profundas alrededor de sus ojos. Pero su apretón de manos era firme y su enfoque agudo. Pasamos 3 horas revisando todo. Tomó notas. Hizo preguntas. Ocasionalmente asentía con un reconocimiento sombrío. «Esto es sólido», dijo finalmente. Abuso de ancianos bajo el estatuto revisado. Intento de fraude. Explotación financiera. La documentación médica por sí sola convencería a la mayoría de los fiscales. ¿Cuáles son mis opciones? Cargos criminales, demanda civil, orden de alejamiento. Oh. Hizo una pausa. Podrías ofrecerles una opción. Restitución y separación permanente o procesamiento. A veces la amenaza es más poderosa que la acción. Pensé en eso mientras conducía a casa. Cuando entré en mi entrada había tomado mi decisión. Esa noche llamé a Valeria. Quiero verlos a ti y a Julián, aquí en la casa, el próximo sábado a las 2. Papá, no creo que sea una buena idea. Trae a Sofía y a Tomás. Deberían ver a sus abuelos. La mención de los niños cambió su tono de inmediato. La esperanza se deslizó en su voz. ¿De verdad? ¿Quieres ver a los niños? Sábado, 2 en punto. No lleguen tarde. Llegó el sábado.
Día de San Valentín. Irónicamente. Había elegido la fecha deliberadamente. Un día. Asociado con el amor y la familia. Ahora reutilizado como un ajuste de cuentas. Elena estuvo nerviosa toda la mañana, enderezando cojines que no necesitaban enderezarse, revisando la cocina repetidamente. Le había dicho lo que planeaba hacer y ella simplemente asintió, confiando en mi juicio. A las 2 en punto exactamente. El auto de Julián se detuvo. Observé desde la ventana mientras salían. Valeria llevaba una caja de pastelería, probablemente galletas para los niños. Julián ayudaba a Sofía y Tomás a salir del asiento trasero. Ambos niños corrieron hacia la casa con la alegría desinteresada de los 9 y 6 años. Abrí la puerta y me arrodillé para abrazarlos a ambos. Pasara lo que pasará con sus padres, estos niños eran inocentes. «Abuelo, trajimos galletas de San Valentín». «Eso es maravilloso, cariño. La abuela está en la cocina. ¿Por qué no van a mostrarlas?» Los niños corrieron adentro. ¿Por qué no? Valeria y Julián los siguieron más lentamente, la tensión visible en sus hombros. «Papá», comenzó Valeria, pero levanté una mano. «Dejen que los niños se acomoden primero. Hablaremos después». Durante 30 minutos jugué el papel de abuelo. Admiré las galletas que los niños habían decorado. Dejé que Tomás me mostrara su nuevo camión de juguete. Vi a Elena sonreír genuinamente por primera vez en días, mientras Sofía parloteaba sobre su obra de teatro escolar. Luego me puse de pie. «Sofía, Tomás, ¿por qué no ven ese programa que les gusta en la habitación de invitados? ¿El de los animales que hablan?» Se fueron felices y cerré la puerta de la sala detrás de ellos. La temperatura en la habitación bajó de inmediato. «Siéntense», les dije a Julián y Valeria. Se sentaron en el sofá. Elena tomó la silla a mi lado. Yo permanecí de pie. «Miren estos documentos cuidadosamente». Coloqué el informe médico en la mesa del centro entre nosotros. Luego las fotografías de los moretones de Elena. Los estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias no autorizadas. Las transcripciones de las llamadas telefónicas grabadas. Julián recogió el informe médico intentando mostrar bravuconería. ¿Qué se supone que prueba esto? Documentación médica de agresión. Testimonio de testigos de abandono. Evidencia de fraude financiero. Elige el término que prefieras. La voz de Valeria se quebró. «Papá, por favor, ¿podemos explicarlo?» «Entonces expliquen. Expliquen los moretones en los brazos de su madre. Expliquen dejarla en una gasolinera durante 36 horas. Expliquen los $15.000 en transferencias no autorizadas». Silencio. La mandíbula de Julián estaba apretada, una vena visible en su sien. Valeria miró a su madre, luego desvió la mirada. «Tienen 2 opciones», continué. Primera opción. Llevo estos documentos a la oficina del fiscal. Presentan cargos por abuso de ancianos, intento de fraude y explotación financiera. Enfrentarán un proceso penal. Julián se puso de pie abruptamente, agresivo. «Estás mintiendo. No puedes probar la intención. Cualquier abogado destroza esto. Esto es acoso. Intimidación». No me moví. Fui fiscal durante 40 años. Sé exactamente lo que puedo probar. Segunda opción. Devuelven cada $1 que tomaron. Se disculpan con Elena. Nunca nos vuelven a contactar para pedir dinero. «Papá». Solo necesitábamos ayuda para ponernos de pie. Las lágrimas de Valeria fluían ahora. Somos familia. Las familias se ayudan mutuamente. Las familias no se abandonan mutuamente en el desierto. Tienen 48 horas para decidir. Julián se movió hacia la puerta con la cara roja de ira. «Te arrepentirás de esto.
Perseguir a tu propia hija. ¿Qué clase de padre hace eso? ¿El tipo que protege a su esposa? ¿El tipo que cree en las consecuencias? Valeria hizo un último intento, su voz quebrándose. Papi, por favor, no hagas esto. Piensa en Sofía y Tomás. Piensa en nuestra familia. Estoy pensando en ellos. Estoy pensando que merecen algo mejor que padres que abusan de parientes ancianos por dinero. 48 horas, Valeria. La puerta se cerró de golpe. A través de la ventana vi el auto de Julián salir a toda velocidad. Los neumáticos chirriando en el pavimento. Las galletas de San Valentín de Sofía estaban abandonadas en el mostrador de la cocina. A mi lado, Elena lloraba en silencio. No por ella misma, sino por lo que habíamos perdido. Puse mi brazo alrededor de sus hombros y la sostuve mientras estábamos parados en la ventana, mirando la calle vacía. La cuenta regresiva de 48 horas había comenzado. 48 horas. 2 días completos de silencio. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin golpes de disculpa en la puerta, solo esperando. Mirando mi teléfono como si pudiera estallar espontáneamente en llamas. Elena revisaba el suyo compulsivamente, también esperando cada vez que el nombre de Valeria apareciera en la pantalla. No lo hizo. Cuando el plazo expiró exactamente a las 12 en punto del lunes por la tarde, levanté mi teléfono para llamar a Roberto. El timbre sonó antes de que pudiera marcar. Una mujer joven estaba en mi porche sosteniendo un sobre. Servidora de procesos. Conocía el tipo, eficiente, neutral. He hecho esto 1000 veces. ¿Ignacio Ibarra? Sí. Me entregó el sobre y se alejó. Cerré la puerta y me quedé en mi propio vestíbulo, mirando la dirección del remitente. Un bufete de abogados en la capital. No el bufete de Roberto, el de ellos. Lo abrí. La primera página hizo que mi visión se nublara. Petición de tutela legal. Valeria Ibarra de Valdez, peticionaria. Solicitando tutela legal sobre Ignacio Ibarra y Elena Ibarra. Basada en edad avanzada. Capacidad mental disminuida e incapacidad para manejar asuntos personales. Elena apareció desde la cocina, miró mi cara y palideció. ¿Qué es? Le entregué los papeles sin hablar. La vi leer. Vi el momento exacto en que entendió lo que nuestra hija había hecho. Su voz salió temblando. Dice que somos incompetentes, que no podemos manejar nuestras propias vidas. Está tratando de tomar el control de todo lo que poseemos antes de que pueda emprender acciones legales contra ella. Nuestra propia hija piensa que estamos seniles o está mintiendo al respecto. Mi mandíbula se apretó tan fuerte que me dolieron los dientes. Ella no está pensando nada. Julián está pensando por ella. Esta es su estrategia. Hacernos el problema, afirmar que nos está protegiendo. ¿Qué hacemos? Luchamos y ganamos. 30 minutos después, estaba en la oficina de Roberto. Leyó la petición de tutela, su expresión oscureciendo con cada página. Esto es agresivo. Quien aconsejó esta estrategia es brillante o imprudente. Mi dinero es imprudente. ¿Cuáles son nuestras opciones? Probamos la competencia, evaluaciones médicas, pruebas cognitivas, todo. Solicitamos una orden de protección basada en el incidente de abandono e investigamos a ellos, todo. Finanzas, empleo, situación de vida. Pensé en Sofía y Tomás, de 9 y 6 años, atrapados en medio de una guerra que no entendían. Los nietos, si esto sale mal, podrían quedar atrapados en el fuego cruzado. Roberto eligió sus palabras cuidadosamente. Hay sistemas diseñados para proteger a los niños, sistemas de informes anónimos, si existen preocupaciones legítimas sobre su entorno familiar. La implicación flotaba entre nosotros.
Ya veo. No estoy sugiriendo nada específico. Solo estoy señalando que el bienestar infantil es siempre una prioridad. Durante la siguiente semana, Elena y yo nos sometimos a evaluaciones médicas integrales, pruebas de función cognitiva, memorización de listas de palabras, resolución de acertijos, recuerdo de eventos recientes, exámenes físicos, evaluaciones psiquiátricas. La doctora que realizó mi evaluación cognitiva sonrió levemente cuando recité la fecha, el nombre del presidente y la lista de palabras que me había pedido que recordara 20 minutos antes. Su función cognitiva es excelente, señor Ibarra, mejor que la de muchas personas de la mitad de su edad. Para el registro, no hay absolutamente ninguna evidencia de incapacidad. ¿Pondrá eso por escrito? Ya estoy escribiendo el informe. Esa misma semana, hice una llamada que nunca pensé que haría. Desde el estacionamiento de una tienda de comestibles a 20 millas de casa, usando un teléfono celular prepago comprado con efectivo, llamé a Servicios de Protección Infantil. Hablé con calma sobre preocupaciones por mis nietos, un padre con aparentes problemas financieros y problemas de manejo de la ira, una madre bajo estrés severo, conflictos familiares recientes que exponían a los niños a problemas de adultos. Proporcioné su dirección. Me negué a dar mi nombre. La operadora dijo que investigaría. Rompí el teléfono por la mitad y lo tiré en un bote de basura público, a 3 cuadras de distancia. A través de viejos contactos en la oficina del fiscal, personas que aún me debían favores, aprendí algo interesante sobre Julián. Su nombre había aparecido en un archivo de caso hace 2 años, conectado a una investigación de operaciones ilegales de juego en línea. El caso fue desestimado, pero la conexión se notó. Deudas de juego. Eso explicaba la desesperación por nuestro dinero. Contraté a un contador forense, no a un detective privado. Esos se sentían demasiado invasivos. ¿Pero seguir el dinero? Eso es lo que había hecho durante 40 años. Le di todo al auditor. El nombre de Julián, número de seguro social de viejos documentos fiscales familiares, información de empleo. Encuentra todo, le dije. La audiencia judicial llegó el último día de febrero. Jueza Patricia Lobo. Había trabajado casos en su sala durante mis últimos años en la oficina del fiscal. Era justa, inteligente y no toleraba tonterías. El abogado de Valeria presentó su petición. Padres ancianos que muestran signos de confusión. Comportamiento preocupante. Decisiones financieras erráticas. Roberto destruyó metódicamente cada reclamo. Evaluaciones médicas integrales. Función cognitiva perfecta. Registros financieros que mostraban no nuestra confusión, sino el robo de ellos. El testimonio de Mateo sobre el abandono. El informe médico de la doctora Santos documentando la agresión. La decisión de la jueza Lobo fue rápida. Petición de tutela denegada. Además, concedo la moción de los Ibarra para una orden de protección. La señora Valeria Ibarra de Valdez y el señor Valdez deben mantener una distancia de 100 yardas del señor y la señora Ibarra en todo momento. Primera victoria. Al salir de la sala del tribunal, capté la mirada de Julián al otro lado del pasillo. El odio allí era puro, sin diluir. Se inclinó cerca de Valeria, susurró algo agudo. Ella asintió con la cara dura. Esto no había terminado. Afuera, Roberto puso una mano en mi hombro. Ganaste. No pueden tocarte legalmente ahora. Intentarán otra cosa. Probablemente, pero estás protegido. Pensé en el informe del auditor financiero. Debía llegar cualquier día, sobre la llamada anónima que había hecho. Sobre todo la presión acumulándose alrededor de Julián y Valeria,
como un tornillo de banco apretando lentamente. «Ya veremos», dije. El informe del auditor financiero llegó por correo electrónico encriptado 3 días después de la audiencia judicial. Lo imprimí en mi oficina con la puerta cerrada. 40 páginas de pura devastación. Cuentas de casino en línea que mostraban pérdidas que excedían los $90.000 en 2 años. Préstamos de alto interés de prestamistas, depredadores. Tarjetas de crédito al máximo y en incumplimiento. Y lo peor de todo, una segunda hipoteca sobre la casa de Julián y Valeria, firmada solo por Julián, ya sea falsificada u obtenida sin el conocimiento de Valeria. Me recosté, absorbiendo las implicaciones. Julián no solo nos había estado robando a nosotros, había estado destruyendo financieramente a su propia familia durante años. Fotografié páginas clave. Guardé múltiples copias digitales. Guardé el informe impreso en mi caja fuerte. Luego llamé a Roberto. Necesito conocer los límites legales de compartir información financiera con un miembro de la familia. ¿Información de quién? De Julián con Valeria. Una pausa. Ese es un territorio complicado. Si la información se obtuvo legalmente y la estás compartiendo con alguien que tiene un interés legítimo, como un cónyuge cuyas finanzas están siendo destruidas, ese sería un interés legítimo. Pero Ignacio, anda con cuidado. Hay líneas éticas. No planeo chantajear a nadie. Planeo darle a alguien información que tiene derecho a saber. Entonces no puedo aconsejar en contra, pero documenta cómo obtuviste todo y asegúrate de que sea factual, no opinión. Pasé la siguiente semana observando los patrones de Valeria. No vigilancia, solo conciencia. Aprendí que hacía las compras todos los martes por la mañana en el supermercado de la avenida principal. Sola. Julián trabajaba en construcción y siempre estaba en el sitio a las 7. El martes siguiente yo estaba en esa tienda a las 9:30. La vi en la sección de frutas examinando manzanas. Aún no me había notado. Me aseguré de quedarme exactamente a 101 yardas de distancia, justo fuera del límite de la orden de alejamiento, pero dentro del mismo espacio público. Legal. Defendible. Luego me acerqué más, calculando la distancia cuidadosamente. 90 yardas, 80. Ella levantó la vista y se congeló. «No te preocupes», dije en voz baja, deteniéndose exactamente a 75 yardas. «No estoy violando la orden, pero tenemos que hablar». Su cara se puso dura. «No tenemos nada que decirnos». La jueza lo dejó claro. La jueza dijo que no podíamos contactarnos. No dijo que no podamos hablar si coincidimos en el mismo lugar público. Sostuve una carpeta gruesa. «Esta es información sobre tu situación financiera. Creo que deberías tenerla. Conozco nuestra situación financiera. ¿Sabes sobre los $90.000 que Julián debe a los casinos en línea? ¿Sabes sobre la segunda hipoteca que sacó sobre tu casa? ¿La que tiene solo su firma? ¿Sabes sobre las tarjetas de crédito que abrió a tu nombre sin decirte?» Su rostro se drenó de color. Puse la carpeta en un exhibidor de naranjas cercano, a su alcance, pero sin entregársela directamente, sin contacto físico, sin coerción. «No te estoy pidiendo que hagas nada, no te estoy presionando. Pero sigues siendo mi hija, Sofía, y Tomás siguen siendo mis nietos. Esta información es tuya. Lo que hagas con ella es tu elección». Me alejé antes de que pudiera responder, dirigiéndome hacia las cajas. No miré atrás. En casa le dije a Elena que me había encontrado con Valeria en la tienda. Cierto, aunque estratégicamente vago sobre las circunstancias. Preguntó si Valeria había dicho algo sobre la reconciliación. Dije que no, lo cual también era cierto. Esa tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido.
Soy Valeria, usando el teléfono de una amiga. Necesitamos reunirnos. No en tu casa por la orden. Mañana. Café Cómic, Centro, 2 de la tarde. Le mostré el mensaje a Elena. Quiere reunirse, dijo. La esperanza inundando su voz. No te adelantes. Podría venir a gritarme. Pero yo sabía mejor. Ella venía a hacer preguntas. Al día siguiente, llegué al Café Cómic a la 1:55. Valeria ya estaba allí, sentada en una mesa de esquina lejos de otros clientes. La carpeta que había dejado estaba frente a ella, gastada por el examen repetido. Compré café, negro, y me senté frente a ella. Permanecí en silencio. Dejé que ella hablara primero. ¿Es esto real? Su voz sonaba hueca. ¿Todo esto? Cada documento está verificado. Estados de cuenta, registros de préstamos, informes de crédito. Todo obtenido legalmente a través de un contador forense. Puedes verificarlo tú misma. Llama a los acreedores. Revisa tu informe de crédito. ¿La casa? ¿La hipoteca? Mi firma no está en ella. Lo sé. Eso es falsificación. Eso es fraude. Sí. Puso su cabeza entre sus manos. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban rojos. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Contraté al auditor después de que presentaste la petición de tutela. El informe llegó la semana pasada. ¿Por qué me dices esto? ¿Después de todo? La miré a los ojos fijamente. Porque sigues siendo mi hija, y Sofía y Tomás siguen siendo mis nietos. Julián es el problema, no tú. Pero necesitas ver eso claramente. No sé qué hacer. Empieza por aprender la verdad. Luego protege a tus hijos. El resto seguirá. Ella recogió la carpeta. Se puso de pie abruptamente. Necesito tiempo para pensar. Tómate todo el tiempo que necesites. Se fue sin decir otra palabra. Me senté allí terminando mi café, observando a través de la ventana mientras subía a su auto. No arrancó de inmediato. Simplemente se sentó allí, mirando la carpeta en su regazo. Finalmente sacó su teléfono e hizo una llamada. Incluso desde dentro de la cafetería, pude ver su lenguaje corporal cambiar. Rígido, enojado. Estaba llamando a Julián, confrontando. Pagué mi café y caminé hacia mi auto. A través de mi espejo retrovisor, vi a Valeria en el teléfono, caminando en círculos apretados junto a su auto, su mano libre gesticulando bruscamente. La llamada terminó. Se quedó muy quieta por un largo momento. Luego subió a su auto y salió del estacionamiento a toda velocidad. Los neumáticos chirrían. Arranqué mi motor y me dirigí a casa. Fase 1. Separarlos emocionalmente. Cumplida. Esa noche, mi teléfono permaneció en silencio. Sin llamadas de Valeria. Sin mensajes. Sin actualizaciones. Traté de concentrarme en la cena con Elena, pero mi mente seguía volviendo a ese estacionamiento, viendo a Valeria hacer esa llamada enojada a Julián. Lo que fuera que le hubiera dicho, era solo el comienzo. A la mañana siguiente, Roberto llamó. Servicios de Protección Infantil completó su visita domiciliaria en la casa de Julián y Valeria. El informe no es público todavía, pero mi contacto dice que notaron una inestabilidad financiera preocupante y evidencia de conflicto parental continuo. Están requiriendo un seguimiento en 30 días. Otro punto de presión. Otra grieta en los cimientos. Pasaron los días. Seguí con mi rutina normal. Compras, café con Elena en nuestra cafetería favorita. Revisando viejos archivos de casos en mi oficina, solo para mantener mi mente aguda. Pero estaba esperando, observando.
La llamada llegó 12 días después del encuentro en la tienda. 22 de marzo. Justo después de las 8 de la mañana. La voz de Valeria era pequeña, rota. Nada como la mujer defensiva de la sala del tribunal. «Papá, soy yo. Necesito hablar contigo». Caminé a mi oficina. Cerré la puerta para que Elena no escuchara. «Estoy escuchando». Tenía razón. Sobre todo. El juego. Las deudas. Los documentos falsificados. Lo revisé todo yo misma. No lo sabía. Te juro. No lo sabía. Las palabras salieron atropelladas, desesperadas. Parte de mí quería consolarla, pero el fiscal en mí se mantuvo frío. No sabías sobre las deudas, pero sabías que dejaste a tu madre en una gasolinera. Sabías que tenía moretones. Sabías lo que hiciste. Silencio. Luego llanto. Crudo y feo. Me dijo que ella nos estaba manipulando, que arruinó los papeles a propósito para hacernos quedar mal. Le creí porque quería creer que éramos las víctimas, no los criminales. ¿Y ahora? Ahora veo lo que soy, lo que hice. No espero perdón. Solo necesito proteger a mis hijos del desastre que creé. La dejé llorar por otro minuto. Dejé que el peso de ello se asentara. Luego expuse mis términos, cada uno deliberado, no negociable. Si quieres algún camino hacia una eventual reconciliación, y no prometo nada, necesitas tomar medidas concretas. Primero, solicita el divorcio inmediatamente. Segundo, acepta la custodia temporal de Sofía y Tomás con nosotros, mientras estabilizas tu situación. Tercero, devuelve los $15,000 que tomaste. Papá, no puedo simplemente. Servicios Infantiles está investigando tu hogar. Si no actúas ahora, la decisión se tomará fuera de tus manos completamente. El silencio se extendió. Podía escuchar su respiración, desigual y temblorosa. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 semanas para los 3 requisitos. El dinero. Necesitaré tiempo para conseguir esa cantidad. Un plan de pagos es aceptable. La primera cuota dentro de 30 días. Pero los papeles de divorcio deben presentarse dentro de 2 semanas. No negociable. Otra larga pausa. Casi podía escucharla calculando. Sopesando opciones, dándose cuenta de que no tenía ninguna. ¿Está bien? Una cosa más. Cuando presentes la solicitud, debes solicitar que se investigue al notario que presenció la hipoteca falsificada. Esa persona es cómplice de fraude o le robaron sus credenciales. De cualquier manera, debe marcarse para investigación. Lo dije casualmente, casi como una ocurrencia tardía, pero conocía a Julián. Sabía cómo piensan los hombres desesperados. Si creía que ese notario podía ser convencido o coaccionado para cambiar su testimonio, destruir registros, cubrir huellas. Lo incluiré en la solicitud, dijo Valeria en voz baja. Colgamos. Me senté en mi escritorio durante mucho tiempo después, mirando la foto en mi estante. Valeria a los 8 años, con los dientes separados y riendo, sosteniendo un examen de matemáticas perfecto. Esa niña se había ido. La mujer que había abandonado a su madre en el desierto había tomado su lugar. Pero tal vez, eventualmente, algo mejor podría surgir de los escombros. 2 semanas y un día después, el 5 de abril, Valeria solicitó el divorcio en el tribunal. Roberto me llamó esa tarde. Está hecho. Alegó diferencias irreconciliables. Solicitó la custodia completa, con visitas supervisadas para Julián. Y señaló de forma específica los documentos hipotecarios falsificados para su investigación. Los papeles fueron entregados a Julián en su lugar de trabajo hace 1 hora. ¿Cómo reaccionó? El servidor de procesos dijo que se puso pálido, luego rojo.
Luego salió del edificio sin decir una palabra. Dejó su maletín, su almuerzo, todo. Agradecí a Roberto y colgué. Caminé hacia la ventana de la cocina. Miré la calle tranquila. Elena estaba arriba preparando la habitación de invitados para Sofía y Tomás, tarareando suavemente mientras trabajaba. El sonido era casi pacífico. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de un número desconocido. Tú hiciste esto. Destruiste a mi familia. Esto no ha terminado. Hice una captura de pantalla. La envié a Roberto con una nota. Documentación para posible extensión de la orden de alejamiento. Luego bloqueé el número y subí a ayudar a Elena a tender las camas gemelas con sábanas frescas cubiertas de estrellas y planetas. La siguiente fase ya estaba en marcha. Y esta vez, Julián haría la mayor parte del trabajo él mismo. Julián apareció en mi casa 6 días después de recibir los papeles de divorcio. Era casi medianoche cuando los faros barrieron la ventana de nuestro dormitorio. Yo ya estaba despierto. Instinto de viejo fiscal. Escuché el portazo del auto. Pasos pesados en el camino. Los golpes en la puerta principal sacudieron el marco. Ignacio, sé que estás ahí. No puedes esconderte de esto. Me puse la bata y bajé. Elena apareció en lo alto de las escaleras, asustada. «Llama a la policía», le dije en voz baja. «Violación de orden de alejamiento». Los gritos de Julián continuaron afuera. «Pusiste a mi esposa en mi contra. Envenenaste su mente. ¿Quieres quedarte con todo?» No abrí la puerta. Solo me quedé en mi vestíbulo, teléfono en mano, esperando. La policía llegó en 7 minutos. A través de la ventana vi a 2 oficiales acercarse a Julián, que todavía estaba de pie en mi porche, con la cara roja de rabia. Lo arrestaron en el acto. A la mañana siguiente, Roberto llamó con una actualización. Pasó 48 horas en la cárcel. El juez fijó la fianza en $5.000. La pagó esta mañana usando un fiador. ¿Volverá a violarla? Probablemente. Siempre lo hacen. 6 días después, lo hizo. La oficina del notario estaba en un pequeño edificio profesional en el centro. Carmen Rodríguez había sido notaría pública durante 15 años, meticulosa con sus registros. Cuando mencioné su nombre a Valeria, sabía que Julián podría intentar algo estúpido. Entró a robar a las 3 de la mañana del 18 de abril. Rompió la ventana de la puerta trasera. Activó la alarma silenciosa de inmediato. Estuvo en la oficina menos de 5 minutos antes de que llegara la policía. Estuvo el tiempo suficiente para buscar en los archivos de Carmen, dejar huellas dactilares en su escritorio y gabinetes, y no lograr absolutamente nada, ya que sus registros tenían copias de seguridad digitales y estaban protegidos legalmente. Las cámaras de seguridad captaron todo. Roberto me llamó a la mañana siguiente. «Tu yerno nos lo está poniendo notablemente fácil. Allanamiento de morada, intento de robo de registros, destrucción de propiedad. Combinado con la violación de la orden de alejamiento, se enfrenta a cargos graves. ¿Volverá a pagar la fianza?» Dudoso. La jueza Martínez no aprecia a los reincidentes. Julián probablemente estará mirando de 5 a 7 días mínimo antes de la audiencia. Durante la semana siguiente, la vida de Julián colapsó como un edificio sin soportes. Su empleador lo despidió el 21 de abril. Política estándar para empleados con cargos por delitos graves pendientes. El aviso de ejecución hipotecaria de su casa llegó el 25 de abril. Su auto fue embargado 2 días después, cuando no realizó el tercer pago consecutivo. Valeria se mudó a un pequeño apartamento en el centro. Se llevó a los niños con ella. Había encontrado trabajo como asistente legal, irónico dadas las circunstancias, y estaba haciendo el primer pago de lo que nos debía.
El 30 de abril recibí una llamada de Carmen Rodríguez, la notaría. Su voz era temblorosa, pero enojada. «Señor Ibarra, soy Carmen Rodríguez. La policía me dijo que usted podría tener información sobre por qué Julián Valdez atacó mi oficina. Falsificó documentos y necesitaba que sus registros desaparecieran. Quiero testificar contra él en cualquier juicio. Lo que le hizo a su esposa, lo que intentó hacerle a mi negocio. Quiero que rinda cuentas». Anoté su información. Se la pasé a Roberto. Otro testigo. Otro clavo. Esa misma tarde, el abogado de Julián contactó a Roberto sobre un acuerdo de culpabilidad. Los términos eran duros, pero predecibles. Declararse culpable de allanamiento de morada. Retirar el cargo de intento de robo. 6 meses de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario. Restitución por daños, sin tiempo en la cárcel si cumplía plenamente con todos los términos. Lo aceptará, le dije a Roberto. No tiene otra opción. Probablemente. Su abogado sabe que tienen evidencia de video y no pueden ganar en el juicio. 2 días después, Valeria llamó. Su voz estaba agotada, pero firme. «Papá, los niños quieren despedirse de Julián antes de mudarse contigo y mamá este fin de semana. ¿Podemos reunirnos en algún lugar supervisado?» «¿Dónde?» «El parque del centro. El domingo al mediodía». Pensé que tal vez deberías estar allí, como supervisor para que Julián sepa que los límites son reales. Lo pensé. Encontrarme con Julián cara a cara con mis nietos presentes en el momento final de su colapso. «Estaré allí», dije. La mañana del domingo llegó brillante y fría. Elena y yo condujimos al Parque Central justo antes del mediodía. Valeria ya estaba allí con Sofía y Tomás, sentados en una mesa de picnic cerca del patio de recreo. Los niños estaban apagados, sintiendo el peso de los problemas de adultos que no podían entender del todo. Julián llegó 10 minutos tarde, conduciendo un auto prestado. Parecía disminuido, sin afeitar, usando ropa arrugada, moviéndose como alguien que no había dormido en días. Se detuvo cuando me vio de pie junto a Valeria. Su mandíbula se apretó. «¿Lo trieste?» La voz de Valeria fue firme. «Papá está aquí para supervisar. Esos son los términos». Por un momento, pensé que Julián podría irse, pero luego Sofía gritó: «¡Papi!» y corrió hacia él, y cualquier pelea que le quedara se desvaneció. Lo vi arrodillarse y abrazar a su hija, luego a su hijo. Lo vi tratar de sonreír, tratar de fingir que todo estaba bien. Lo vi mentir en la cara de sus hijos sobre por qué no podían irse a casa con él todavía. Después de 15 minutos, Valeria se puso de pie. «Hora de irse». La máscara de Julián se rompió. «Por favor, solo un poco más». Acordamos 15 minutos. Me miró entonces y vi todo en esa mirada. Odio. Derrota. Reconocimiento de que se había destruido a sí mismo más a fondo de lo que yo podría haber hecho. «Todo esto eres tú», dijo en voz baja. «Tú orquestas todo». Lo miré a los ojos fijamente. «Dejaste a mi esposa en el desierto. Todo después de eso fue solo consecuencia». No tuvo respuesta para eso. Simplemente se dio la vuelta y caminó de regreso al auto prestado, con los hombros encorvados, un hombre cargando todo el peso de sus elecciones. Elena tomó las manos de los niños, llevándolos hacia nuestro auto. Valeria se quedó un momento, viendo a Julián alejarse. «Gracias», dijo suavemente, «por estar aquí, por todo esto». «Cuida a esos niños», le dije. «Eso es todo lo que importa ahora». Condujimos a casa en silencio. Sofía y Tomás parloteando en el asiento trasero sobre su nueva habitación,
sobre las estrellas y los planetas en sus sábanas. Voces inocentes, ajenas a la guerra que había estallado a su alrededor. En mi espejo retrovisor, vi desaparecer el parque. Había terminado. No el perdón, no la reconciliación, no la curación. Esas tomarían años si llegaban. Pero la parte de la venganza, esa estaba terminada. La justicia había sido servida, fría y precisa. Y a veces, eso tenía que ser suficiente. La audiencia de sentencia penal de Julián estaba programada para el 7 de mayo. No estaba obligado a asistir. Fui de todos modos. La sala del tribunal era la misma donde había procesado cientos de casos durante 4 décadas. La jueza Martínez presidía. Una mujer que había subido a través del sistema los mismos años que yo, que sabía cómo se veía una acusación exhaustiva. Julián entró arrastrando los pies, usando el uniforme de la cárcel del condado. Incapaz de pagar la fianza esta vez. Su abogado, un defensor público. Ya que Julián ya no podía pagar un abogado privado. Llevaba una carpeta delgada. No había mucha defensa que montar. Me senté en la galería trasera, vestido de traje, viejos hábitos. La jueza revisó el expediente del caso. Su expresión neutral pero enfocada. El abogado de Julián hizo sus argumentos. Incidentes aislados. Estrés extremo por matrimonio fallido. Sin antecedentes penales previos. Totalmente cooperativo con las autoridades. La jueza Martínez escuchó. Luego habló. Señor Valdez, he revisado su caso a fondo. Su abogado argumenta que esto fue un solo lapso de juicio. Pero el registro muestra un patrón. Abandonó a una mujer mayor en condiciones peligrosas. Violó una orden de alejamiento. Y rompió en una oficina legal para robar documentos confidenciales. El defensor público intentó de nuevo. Su señoría, mi cliente estaba bajo estrés extremo por dificultades financieras. Muchas personas se enfrentan a estrés y dificultades financieras. No cometen delitos. El señor Valdez tomó decisiones. Consistentemente malas decisiones que pusieron en peligro a otros. Y violaron la ley. Julián habló por primera vez, su voz hueca. Estaba tratando de proteger los intereses de mi familia. Estaba desesperado. La desesperación no excusa la criminalidad. Lo sentenció a 6 meses de libertad condicional supervisada. 200 horas de servicio comunitario. Restitución total por daños. Y una orden de alejamiento permanente. Que prohíbe cualquier contacto con la familia Ibarra. Esto no significa ningún contacto de ningún tipo. Ni a través de intermediarios, ni a través de redes sociales, ni a través de sus hijos. Cualquier violación resultará en encarcelamiento inmediato. ¿Entiende? Sí, su señoría. Julián me miró una vez mientras el alguacil lo dejaba salir. Le sostuve la mirada. Él miró hacia otro lado primero. Una semana después, Valeria llamó. El divorcio es definitivo. 15 de mayo. Soy legalmente libre de él. ¿Cómo te sientes? No feliz, solo libre. Esa misma semana, hice una llamada telefónica desde mi oficina cerrada. La información de empleo de Julián, obtenida a través de los procedimientos de divorcio, registro público, estaba en mi escritorio. ¿Habla Susana Chen? ¿En qué puedo ayudarle? Señora Chen, mi nombre es Ignacio Ibarra. Soy un fiscal retirado de la capital. Llamó con respecto a uno de sus empleados, Julián Valdez, en su departamento de marketing. Su voz se volvió cautelosa. No puedo discutir asuntos de empleados con terceros. Entiendo completamente. No estoy pidiendo información, la estoy proporcionando. El señor Valdez
Fue condenado recientemente por allanamiento de morada y tiene múltiples violaciones de órdenes de alejamiento en su registro. También tiene una adicción al juego documentada con más de $90.000 en deudas de casino. Pensé que su empresa debería estar al tanto, particularmente si tiene acceso a sistemas financieros o cuentas de clientes. Pausa. ¿Puede proporcionar números de caso o documentación? Todo es registro público. Le di los números de caso, las fechas, las ubicaciones de los tribunales. Agradezco que nos traiga esto a la atención. Simplemente estoy asegurando que las partes apropiadas tengan información relevante. Lo que haga con ella es su decisión. 3 días después, Roberto llamó. Julián Valdez fue despedido de la agencia de marketing ayer. Razón oficial. Violación de la política de ética de la empresa. Entendido. Gracias. Caminé a la sala donde Elena estaba leyendo. Está hecho. Ella levantó la vista, entendió de inmediato y asintió. Sin celebración, solo reconocimiento. La semana siguiente me reuní con nuestro abogado de patrimonio. Elena vino conmigo llevando décadas de documentos financieros. Quiero reestructurar nuestro testamento y crear un fideicomiso para Sofía y Tomás. El abogado tomó notas mientras yo explicaba. Activos primarios. Casa valorada en $680.000. Ahorros de $320.000. Irían directamente a los nietos a través de un fideicomiso que se activaría cuando cumplieran 25 años. Valeria recibiría $50.000. No es mucho para su hija, observó el abogado. Suficiente para mostrar que el perdón es posible, no lo suficiente para recompensar lo que hizo. El fideicomiso incluía disposiciones estrictas, protegido de cualquier futuro cónyuge que Valeria pudiera tener. No podía ser accedido antes por ninguna razón. Requería que los niños mantuvieran un buen nivel académico y antecedentes penales limpios. Esto es blindado, confirmó el abogado. Nadie puede acceder o modificarlo sin una orden judicial que demuestre que usted era incompetente cuando lo creó. Firmamos los documentos a principios de junio. El notario fue testigo. Sello. Archivó los originales en la caja fuerte del abogado. Más tarde ese mes, Roberto proporcionó una actualización final. Julián se mudó de regreso a California, viviendo con su madre en Sacramento, trabajando a tiempo parcial en una tienda minorista, apenas haciendo los pagos mínimos en la restitución ordenada por el tribunal. Absorbió esta información. Antecedentes penales. Listo. Divorciado con visitas mínimas. Listo. Casa ejecutada. Listo. Auto embargado. Listo. Trabajo terminado. Listo. Crédito destruido. Listo. $90.000 en deudas impagables. Listo. El hombre que había intentado robarnos, que había abandonado a Elena en el desierto. Ese hombre había sido desmantelado sistemáticamente. No sentí culpa, solo la fría satisfacción de la justicia servida. Esa noche me senté en nuestro porche trasero, viendo a Sofía y Tomás jugar en el patio. Elena se unió a mí, acomodándome en la silla junto a la mía. ¿Realmente terminó?, dijo en voz baja. Sí. ¿Crees que Julián intentará algo más? No, no le queda nada con qué pelear. Ella guardó silencio por un momento. Lo que hiciste, coordinar todo esto. Algunas personas podrían llamarlo venganza. Algunas personas tendrían razón. ¿Y estás bien con eso? Pensé en la pregunta. En 40 años procesando criminales, de construir casos, de creer en las consecuencias, en encontrar a mi esposa golpeada y abandonada en una gasolinera del desierto, en ver a Julián manipular a nuestra hija hacia la complicidad. Detuve a un criminal usando medios legales. Lo haría de nuevo. Elena se acercó y tomó mi mano. Su agarre era fuerte, firme. El temblor que había tenido durante semanas después del abandono
había desaparecido. Bien, dijo, porque se merecía todo lo que obtuvo. Nos sentamos juntos mientras el sol se ponía, viendo a nuestros nietos jugar. Y por primera vez en meses, el peso que había estado cargando se levantó. La justicia no solo sirvió, estaba completa. El verano llegó con una gentileza que se sentía ganada. Sofía y Tomás se adaptaron a vivir con nosotros con la resistencia de los niños. Sus habitaciones se llenaron de obras de arte, tareas escolares, el caos cómodo de las vidas jóvenes. Elena los inscribió en programas de verano en el centro comunitario local. Enseñé a Tomás a andar en bicicleta en nuestra entrada, corriendo junto a él hasta el momento en que encontró su equilibrio y pedaleó lejos, riendo. Elena comenzó terapia 2 veces por semana. Una mujer amable llamada doctora Patricia, que se especializaba en recuperación de traumas. Al principio, Elena se resistió. Estoy bien, no necesito hablar con nadie. Pero insistí. El abandono, los moretones, la traición de nuestra hija. Esas cosas dejaban marcas más profundas que la piel. Después de 3 semanas, Elena llegó a casa de una sesión y me dijo: Patricia me preguntó hoy qué quería del futuro. Me di cuenta de que había estado tan concentrada en sobrevivir que había olvidado pensar en vivir. ¿Y qué quieres? Ser abuela. Sentirme segura en mi propia vida de nuevo. Perdonar a Valeria eventualmente cuando se lo haya ganado. No hoy, pero tal vez algún día. Valeria llamaba todas las noches para hablar con sus hijos. Conversaciones breves llenas de cómo estuvo la escuela y te lavaste los dientes y te amo. Envió el primer pago de lo que nos debía. $500, casi la mitad de su cheque de pago de su trabajo de asistente legal. El segundo sábado de junio, preguntó si podía visitarlo. Solo por 1 hora. Quiero verlos a ambos. Miré a Elena. Ella asintió lentamente. Sábado por la tarde, 2 en punto. 1 hora. Valeria llegó exactamente a tiempo, llevando una bolsa de suministros de arte para los niños. Había perdido peso, se veía cansada, pero firme. Abrazó a Sofía y Tomás con cuidado, como si tuviera miedo de que se rompieran o desaparecieran. ¿Mamá?, preguntó Tomás. ¿Cuándo vamos a volver a casa? La cara de Valeria se arrugó por solo un momento. Luego sonrió. La casa de la abuela y el abuelo es su hogar en este momento, cariño. Pero tendremos visitas especiales, ¿de acuerdo? Como hoy. Después de que los niños salieron a jugar, Valeria se volvió hacia nosotros. Estoy tomando clases nocturnas en la universidad comunitaria. Administración de empresas. Quiero mantenerme adecuadamente, darles estabilidad. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero estoy tratando de convertirme en alguien que merezca tenerlos de vuelta eventualmente. No me ablande de inmediato. Las palabras son fáciles, las acciones toman tiempo. Lo sé, estoy preparada para tomar ese tiempo. Esas visitas de los sábados se convirtieron en rutina. Cada semana, a la misma hora, Valeria llegaba con algún pequeño regalo o actividad. Nunca pidió llevar a los niños a ningún lugar sola. Nunca empujó los límites. Simplemente apareció constantemente, demostrando a través de la repetición que se podía confiar en ella. Julián ejerció sus derechos de visita supervisada mensual exactamente 1 vez, en junio, en una instalación en el pueblo con un supervisor designado por el tribunal presente. Según el informe que recibió Valeria, se había sentado rígidamente frente a Sofía y Tomás durante 30 minutos. Hizo preguntas superficiales sobre la escuela y se fue temprano alegando que tenía trabajo. Nunca programó otra visita. Agosto trajo nuestro 41º aniversario de bodas.
No había planeado nada. Los últimos meses habían sido lo suficientemente agotadores, pero Elena quería celebrar. «Sobrevivimos», dijo simplemente. «Eso merece reconocimiento». Invitamos a Valeria a cenar. Llegó temprano para ayudar a cocinar, moviéndose por nuestra cocina como recordaba de la infancia, sabiendo instintivamente dónde vivía todo. La noche fue casi normal. Sofía nos mostró su boleta de calificaciones, todas A y B. Tomás demostró su nueva habilidad para chasquear los dedos. Comimos lasaña y pan de ajo, y el pastel de limón que Valeria había horneado. Después de la cena, después de que los niños estaban jugando en la sala, y Valeria estaba recogiendo los platos, Elena y yo salimos al porche delantero. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de oro y rosa. 41 años, dijo Elena. A través de todo. A través de todo, hice eco. ¿Crees que Valeria estará bien? ¿Realmente está bien? Eslijoches alternativi. Pensé en la pregunta, en mi hija que había tomado decisiones terribles, pagado precios terribles, y estaba reconstruyéndose lentamente pieza por pieza. Creo que tiene una oportunidad, si sigue apareciendo, si sigue haciendo el trabajo. ¿Y nosotros? ¿Estamos bien? Miré a mi esposa, de 62 años, moretones desaparecidos hace mucho tiempo. Fuerza recuperada. La mujer que había conducido 300 millas a través de la noche para rescatar. La mujer que se había sentado a mi lado a través de investigaciones, audiencias judiciales, planificación estratégica. La mujer que había elegido sanar en lugar de romperse. «Estamos más que bien», dije. Adentro, Valeria llamó. «La cena está lista. Espera, acabamos de comer». Me di cuenta de que se refería al postre. Vieja costumbre llamarlo mal. Sofía y Tomás corrieron hacia la casa, riendo de algo que solo ellos entendían. Elena se puso de pie, tiró de mi mano. «Vamos, comamos con nuestra familia». Me levanté, pero hice una pausa en la barandilla del porche, mirando el vecindario. 41 años en esta casa, 40 años como fiscal antes de eso. Había pasado toda mi vida persiguiendo la justicia. En los tribunales, a través de la evidencia por medios legales. Lo que pasó con Julián fue solo un caso más. Excepto que no lo fue. Fue personal. Y los casos personales requerían soluciones completas. Julián se había ido. No muerto, no en prisión, solo eliminado. Viviendo la vida disminuida en California. Ninguna amenaza para nadie. Valeria estaba aquí, reconstruyendo, ganando el perdón lentamente. Elena estaba sanando. Los niños estaban a salvo. «Ignacio», llamó Elena desde la puerta. Me volví, vi a mi esposa a contraluz por la cálida luz de la cocina. Escuché las voces de mis nietos. Así es como se ve la justicia, pensé. No hay tribunales ni sentencias. Esto, familia, seguridad, curación. Entré y Elena cerró la puerta detrás de nosotros. A través de la ventana el columpio del porche se mecía suavemente con la brisa de la tarde. Vacío ahora, pero esperando. Mañana vendría con sus propios desafíos. Pero esta noche era simplemente una cena con la familia. Risas alrededor de una mesa. Momentos ordinarios que una vez parecieron perdidos para siempre. Elena sacó el pastel de aniversario. 41 velas. En realidad, solo 4 en una. Cantamos, desafinados y alegres. Pedí un deseo. No por venganza o justicia, esas estaban completas. Deseé una curación continua, por el futuro de mis nietos, por la paz de mi esposa. Apagué las velas. Todos vitorearon. Y por primera vez desde esa llamada telefónica de medianoche,
Desde una gasolinera hace 8 meses, sentí algo que casi había olvidado. Contentamiento. La venganza había terminado. La curación acababa de comenzar. Y a veces ese equilibrio era exactamente lo que la justicia requería. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a mí a este video. Suscríbete al canal. Y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda.